Yo empecé a trabajar desde muy joven con algunos familiares y empecé a cotizar al sistema general de pensiones. Posteriormente, una vez terminé y me gradué como abogado, pues empecé a trabajar en la rama judicial inicialmente como juez. Después fui inspector de policía. Posteriormente me vinculé ya con el sector privado, fui gerente de una empresa muy grande aquí en el departamento del Tolima. Y estando allí, inicié también en la política. Fui elegido varias veces, 2 veces diputado a la Asamblea, y posteriormente fui elegido representante de la Cámara en 3 oportunidades. Siempre fui una persona muy independiente, a pesar de que tuve cargos en donde había una relación laboral. También ejercí mi profesión como abogado y siempre me sentí satisfecho con lo que estaba haciendo. Cuando yo empecé a cotizar, que lo hice muy joven, prácticamente entre el bachillerato y la universidad, no existía el régimen pensional el de ahorro privado. Entonces lo hacíamos todo al sistema público de pensiones. En ese entonces era el Instituto de Seguros Sociales. Cuando era diputado a la Asamblea, que eso fue ya en el periodo finalizando el periodo del 94, pues estaba estrenando la Ley 100. Entonces pues hubo el boom de los traslados de un sistema al otro. Fuimos informados por parte del gobierno departamental que era obligación nuestra pasarnos a un sistema, al régimen de ahorro privado. Recibimos información de esos fondos, y en el caso mío yo me afilié en ese momento a un fondo que existía, que era, no era Porvenir, tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, que luego se convirtió en el fondo que hoy conocemos como Porvenir. Entonces yo me afilié a ese sistema, a ese fondo, y cuando salí elegido representante a la Cámara, nos obligaban a afiliarnos a un fondo que tenía el mismo Congreso de la República. Allí duré afiliado más o menos un año, hasta que me llegó una carta del fondo diciendo que yo aparecía afiliado a un fondo privado ya de pensiones, y que por lo tanto mis aportes que había hecho al fondo del Congreso iban a ser girados a ese fondo privado, y me hicieron el traslado porque yo no había podido afiliarme al fondo del Congreso, sino debía mantenerme en el fondo al cual ya me había afiliado con anterioridad siendo diputado a la Asamblea. Mi aspiración era trasladarme al régimen público. Considero que para las personas, sobre todo quienes veníamos con anticipación, es mucho más generoso, más garantista el sistema público de pensiones. Pero por circunstancias personales me salió más favorable mantenerme en el régimen privado. En el caso personal, pues me beneficié porque he podido tener unos ingresos cuando lo quise tener. Yo a los 50 años solicité mi pensión porque tenía los recursos suficientes en mi cuenta de ahorro personal, y el fondo privado me ha venido cumpliendo, y para mí ha sido satisfactorio. Al momento de calcular la mesada pensional, a uno le tienen en cuenta unas variables, entre esas la edad de la esposa, ¿sí?, y la edad de los hijos, porque el pensionado puede morir y eso genera algunas prestaciones que inciden en la edad y la proyección de vida de quien, la esposa de uno, o de quienes pueden ser los beneficiarios, sobre todo cuando son hijos menores de edad o que estén en etapa de estudio. Muchas personas que son críticas de la Ley 100 del 93 y del sistema de salud que se ha desarrollado posteriormente, pero es que de pronto no conocieron lo que era la salud antes de 1993. Cuando uno llegaba a los hospitales públicos, habían una plena diferenciación entre lo que era la caridad y los pensionados. O sea, usted tenía plata, tenía recursos para darse su propio sistema de salud, o tenía que llegar a un régimen de caridad en los hospitales públicos. A partir de la Ley 193, con todos sus defectos que los reconozco, la evolución en materia de cobertura y
y de calidad de la salud en Colombia son evidentes.